Bueno, muy buenos días para todos. A continuación vamos a ver este video donde vamos a explicar las tasas de interés, el concepto de tasas de interés y los tipos de tasas de interés. Bueno, vemos aquí la definición de tasas de interés, que decimos que es la expresión porcentual de la cantidad que se abona a un capital inicial en una unidad de tiempo. Entonces, pues nosotros en los ejercicios que hemos venido haciendo de los temas anteriores, no le hemos puesto tanta atención a la conversión que hacemos entre los intereses de un mes, si queremos nosotros pasar de mes a años o devolvernos de años a meses o en cualquier otra unidad de tiempo, no le hemos puesto mucha atención a cómo se hace esa conversión. Pero es importante que en este tema que vamos a ver en este video, pues vamos a ver que hay varios tipos de intereses y que hay que tener pues como precaución de cómo se hace la conversión entre una tasa y otra. Entonces, bueno, vemos aquí la clasificación de las tasas de interés, que las podemos clasificar según el momento de capitalización y según la base para el cálculo. Entonces, según el momento de capitalización tenemos tasas anticipadas o tasas vencidas y según la base para el cálculo tenemos tasas nominales o tasas efectivas. Entonces, es importante que veamos que hay cuatro variaciones o cuatro clasificaciones, cuatro tipos de interés y que vamos a conocer la nomenclatura para identificar cada interés, si viene de manera anticipada, vencida, si es nominal o efectivo y cuál es la diferencia entre ellos. Entonces, inicialmente vamos a explicar la diferencia que existe entre el interés vencido y el interés anticipado. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Inicialmente, el ejemplo para interés vencido, vemos que, o ponemos un ejemplo en el cual hay un valor presente de 2 millones, un interés del 3% mensual vencido y un periodo de un mes. Solamente hay un mes. Entonces, como valor final que tenemos la suma de 2 millones, que fue el valor inicial, y 60.000 pesos, que fue el interés en ese mes, para un total de 2 millones 60 al final del mes. Vemos que pues, es la característica del interés vencido, vemos que el interés se cobra al finalizar el periodo de capitalización, o sea, que al finalizar el mes. Entonces, ese es nuestro interés vencido. Ahora, ¿cómo será el interés anticipado? Vemos un ejemplo similar, un valor presente de 2 millones, una tasa de interés del 3% mensual anticipado y un periodo o un tiempo de un mes. Entonces vemos acá cómo el interés se liquida o se capitaliza al inicio del periodo, al inicio del mes. Vemos aquí el valor de los 60.000 pesos y al final los 2 millones. Entonces, pues parecería que es similar porque aquí tenemos 3%, aquí también tenemos 3%, pero si vemos aquí en la parte de abajo, si vamos a calcular aquí realmente cuál fue el interés que se nos cobró, vemos lo siguiente. Entonces tenemos un valor futuro de 2 millones, que es este valor, y tenemos un valor presente que realmente fue de 1.940.000, es decir, la diferencia entre estos dos valores. ¿Por qué? Porque realmente no me prestaron los 2 millones, sino que realmente me están prestando 2.940.000. Si hago esta operación, me da una tasa del 3,09% realmente. Entonces, como podemos ver, pues el interés anticipado, digamos que es más costoso, ¿sí? Si nosotros comparamos realmente los valores que deberíamos comparar es este 3,09 con este 3%, ¿sí? Entonces, tengamos precaución que cuando vayamos a comparar las tasas, no podemos comparar tasas anticipadas con vencidas. Tendríamos que hacer la conversión respectiva para poder comparar estas tasas. Entonces, si a ustedes les dicen que hay una tasa del 3% mensual anticipada, es más costosa que una tasa del 3% mensual vencida. Entonces, pues ahí en este ejemplo es bastante clara la diferencia que hay entre los dos tipos o tasas de interés. Bueno, aquí en esta nueva diapositiva vamos a explicar la diferencia que existe entre un interés o una tasa de interés nominal y una tasa de interés efectiva. Entonces, en este tema es donde más de pronto suele haber confusiones, entonces pues vamos a tratar de explicarlo de la manera más clara posible. Entonces, bueno, en cuanto a definición, si quieren tener ustedes ahí el concepto o la definición,
La tasa nominal, o más bien la diferencia que existe entre la tasa nominal y la tasa efectiva es la misma que existe entre el interés simple y el interés compuesto. ¿Qué quiere decir? Que la tasa nominal se calcula siempre sobre la misma base, ¿sí? Y la tasa efectiva lleva implícito el efecto de intereses sobre intereses, como se hace en el interés compuesto. Entonces, la tasa nominal se denomina o se llama, también es conocida como tasa esperada o tasa pretendida, pero no es una tasa real. La tasa real es la tasa efectiva, como lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. Entonces, sí es importante aclarar acá que nosotros de aquí en adelante siempre debemos trabajar con las tasas efectivas, ¿sí? Porque son las tasas reales que me están cobrando. Y la tasa nominal, como les decía hace un momento, se le denomina tasa esperada o pretendida. Entonces, bueno, aquí en el ejemplo tenemos un valor presente de 2 millones, un interés, aquí en este caso del 2% mensual, efectivo mensual, aquí en este caso de un interés también del 2% efectivo mensual, un periodo de 12 meses o un año en ambos casos. Entonces, bueno, inicialmente aquí vemos una tasa del 24% nominal anual. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo obtenemos esta tasa? Si se dan cuenta, es lo que uno normalmente hace para convertir una tasa. Tiene una tasa del 2% mensual y si la quiere pasar a años, uno lo que hace es multiplicarla por 12 y obtiene una tasa del 24% nominal anual. Esa es una tasa nominal. Y una tasa efectiva, partimos de una tasa del 2% efectiva mensual y llegamos a una tasa del 26,82% efectiva anual. Como se dan cuenta, pues son diferentes, ¿sí? Y aquí en el ejemplo vamos a ver también que hay diferencia obviamente en el resultado. Ahorita les voy a dar la fórmula de cómo llegamos de acá a acá, pero lo importante que tenemos que entender en estos momentos es que la tasa real es esta, como lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, bueno, tenemos aquí nuestro ejemplo. Decimos que el valor futuro de este ejemplo de los 2 millones es el valor presente, o sea, 2 millones, por 1 más el interés que decíamos que era del 2% elevado al número de meses, a la 12. Esa es nuestra fórmula de interés compuesto que hemos visto en videos anteriores. Y nos da un total de 2.536.000 pesos. Y este valor, pues como lo vimos en la definición de interés compuesto, es el valor que lleva implícito el efecto de intereses sobre intereses. Ahora, si comparamos las dos tasas de las que venimos hablando, vemos lo siguiente. Si utilizamos esta tasa nominal, no nos va a dar el valor que estamos hablando, nos da un valor de 2.480.000, lo cual pues vemos que no es cierto. Este valor nos daría si nuestro ejercicio fuera de interés simple, pero como estamos hablando de interés compuesto, debemos hablar o debemos trabajar con tasas efectivas. Entonces, en este caso, como les decía, si usamos la tasa de 26,82%, ¿sí? Elevado a un año, al periodo de un año, nos da nuevamente 2.536.483. Quiere decir que de una tasa del 2% efectiva mensual, yo tengo que trabajar, si la quisiera pasar a años, tengo que trabajar realmente es con esta tasa, esa es la efectiva. Y la nominal es simplemente multiplicando este 2 por el número de meses, me da 24, pero no es la tasa real. Si ustedes se dan cuenta, esta no es la tasa real, ¿sí? La tasa real es esta, porque aquí pues estamos viendo el ejercicio pues hecho a partir de periodos mensuales. Entonces, aquí lo importante saber o entender es que debemos tener cuidado de trabajar tasas nominales versus tasas efectivas, es decir, como lo decía hace un momento, la tasa efectiva es la tasa real, la que debemos trabajar, la que debemos preguntar en una operación bancaria, la que debemos aplicar a cualquier movimiento o inversión de dinero, debemos aplicar tasas efectivas. Las tasas nominales no nos sirven. Hay veces que de pronto en un banco o hay veces que de pronto en un movimiento financiero nos podrían dar la tasa nominal, pero tenemos que tener claro que esa no nos sirve. Debemos hacer las conversiones respectivas para trabajar con tasas efectivas. Entonces, bueno, aquí vemos en este ejemplo, aquí yo tengo todas las posibles tasas que podríamos trabajar. Voy a tratar de explicar aquí qué es lo que estamos viendo.
porque pues digamos que esta es como una estructura normalmente o comúnmente conocida como la araña o la telaraña, como se les conoce normalmente, en donde podemos ver cuáles son las conversiones que debemos hacer. Entonces, bueno, aquí partamos de aquí de este valor que está en el centro, que es nuestro valor efectivo anual, el que traíamos aquí del ejercicio anterior. ¿De dónde salió este valor? De esta tasa efectiva mensual del 2%. ¿Listo? Esos son los valores que estábamos trabajando en el ejemplo anterior. Entonces, bueno, aquí abajo están las fórmulas para. Entonces, por un lado tenemos para pasar de un interés periódico o estos intereses que están en un periodo menor vencidos para pasarlos a un interés efectivo en un periodo mayor. Me explico. Por ejemplo, para pasar de efectiva mensual a efectiva anual usaríamos esta fórmula. Entonces, aquí usaríamos el IP, que sería el 2%, ¿sí? Lo elevamos a la N, que en este caso, como vamos de mes a año, usaríamos un N igual a 12 y hallaríamos el interés efectivo anual, o sea, en este caso 26,82. Si ustedes aplican esta fórmula con el valor del 2% y un N igual a 12, nos va a dar el 26,82%. Entonces, bueno, aquí tenemos estas cuatro tasas, son tasas efectivas vencidas. Entonces, efectiva mensual vencida, efectiva bimestral vencida, efectiva trimestral vencida y efectiva semestral vencida. ¿Listo? Y aquí estas cuatro que vemos acá son tasas nominales que partieron de una tasa efectiva. Me explico. Por ejemplo, decimos que del 2% efectivo mensual podemos obtener del 24% nominal anual mes vencido, simplemente multiplicando por 12. De una tasa del 4,03% efectiva bimestral, podemos llegar a una tasa del 24,18% nominal anual bimestre vencido. Y así sucesivamente. Aquí tenemos la tasa nominal anual trimestre vencida y aquí la tasa nominal anual semestre vencido. Todas ellas obtenidas simplemente multiplicando estos valores por el número de periodos que hay para pasar a años. Aquí en este caso multiplicamos por 12, aquí en este caso multiplicamos por 6, aquí en este caso multiplicamos por 4 y para pasar de semestre a año multiplicamos por 2. ¿Listo? Igualmente para pasar de estas tasas que tenemos vencidas a una efectiva anual usamos, como les decía hace un momento, esta fórmula. Bueno, y aquí en este lado, ¿qué tenemos? Aquí en este lado tenemos algo similar, pero estamos trabajando con intereses anticipados. Entonces, tenemos aquí una tasa efectiva mensual anticipada, aquí tenemos una tasa efectiva bimestral anticipada, aquí tenemos una tasa efectiva trimestral anticipada y aquí una tasa efectiva semestral anticipada. Y aquí también estas cuatro tenemos las tasas nominales que partieron de una tasa anticipada. Entonces tenemos nominal anual mes anticipado, nominal anual bimestre anticipado, nominal anual trimestre anticipado y nominal anual semestre anticipado. La fórmula para trabajar tasas anticipadas a esta tasa efectiva anual es esta. Entonces, por ejemplo, si utilizamos este 1,96 acá, reemplazando este IA, que es como un interés anticipado en un periodo menor, y lo elevamos a la 12, porque para pasar de meses a años sería un N igual a 12, nos va a dar nuevamente el valor de 26,82%. Entonces recordemos, aquí los N's, el N de cada fórmula, ¿cuál es? En este caso, de mes a año sería 12, de bimestre a año sería 6, de trimestre a año sería 4 y de semestre a año sería 2. ¿Listo? Entonces, pues ahí vamos a dejar un taller para que ustedes traten de realizar los ejercicios propuestos sobre conversión de tasas de interés y pues cualquier duda que tengamos sobre este tema, porque pues yo entiendo que este tema como que enreda un poquitico los ejercicios que venimos haciendo. Si hay alguna duda, pues la resolveríamos en el encuentro tutorial. Y pues cualquier cosa también por los otros canales de comunicación que son
el mensaje instantáneo por aula virtual, mensaje al correo electrónico o, como les decía, en el encuentro tutorial podemos desarrollarlo. Entonces, por favor, revisemos el material de lectura, revisemos los capítulos del libro que están propuestos y espero que de pronto haya quedado un poquitico más claro el tema. Entonces, muchas gracias por su atención y que tengan un feliz día.